bien, mis hermanos, todos sean ustedes bienvenidos a esta ocasión de encuentro a través de este medio de comunicación. Esperamos, como siempre, ser ayudados de Dios, bendecidos, y que las cosas que habremos de decir se conviertan en un tesoro en nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestras convicciones de fe en Cristo Jesús. Vamos a orar y decirle: Señor, bendícenos, abre con tu Espíritu Santo nuestro entendimiento, de tal manera que las cosas se conviertan en una bendición. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces continuamos con estos capítulos que parecen interminables, como nos pasó con el capítulo 12 de Apocalipsis, que parecía que nunca se iba a llegar a terminación. Pero lo logramos, gracias a Dios, y fue un tiempo muy agradable, muy bendecido. Muy bien, pues esta vez voy a hacer algo distinto a lo que normalmente se hace, donde usted va un capítulo, se termina, sigue el otro, versículo por versículo. Como los capítulos 14, 15 y 16 son como si fueran hermanos gemelos, porque están tratando fundamentalmente de una cuestión básica: la justicia, el juicio y el Señor Jesús como el único que tiene autoridad para iniciar los juicios. Son cuestiones muy interesantes que incluso pues vamos a leer. Así que no le extrañe que en este momento yo voy a leer el pasaje titular del 14, el pasaje titular del 15 y el pasaje titular del 16, para que usted diga pues qué es lo que el hermano está haciendo. Algo distinto, a mi estilo, mi hermano. Dice el titular del capítulo 14: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. El titular del 15: y vi otra señal, dice Juan, en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y el titular del capítulo 16 dice Juan: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Como dijimos, esperamos ser bendecidos con esta enseñanza. Y entonces, desde luego que como estoy recordando muchas cosas, pues hago referencia y no se me olvida lo que hemos dicho anteriormente. Y dije que a partir de este capítulo 15, estamos ya contemplando el final de la gran tribulación. Porque todos los intérpretes dicen, y tienen razón, que estos pasajes mencionados corresponden a ese tiempo de la gran tribulación. Y entonces, de acuerdo con eso, que muchos de los hermanos que son intérpretes de la Escritura, muy capaces, muy buenos intérpretes, dije que a partir de este capítulo 15 estamos ya contemplando el final de la gran tribulación, que viene siendo los últimos 3 años y medio de aquella semana 70 que el ángel le dijo a Daniel, y que hemos estado al pendiente de qué suceda con ello. Pero yo digo, a partir de estos capítulos, desde el 14, 15 y 16, podemos decir que ya estamos contemplando el final de la gran tribulación. Tiempo
cuando la llamada guerra de Armagedón, que ha sido tan mencionada, está en su apogeo, la guerra de Armagedón, cuyo propósito fundamental era acabar con aquel pueblo o con el pueblo de aquella mujer del capítulo 12. ¿Usted se acuerda? Aquella mujer que dio a luz un hijo con mayúscula, que estoy siempre señalando, porque cuando es minúscula se refiere a los hombres, nuestra raza, lo que somos. Pero cuando es con mayúscula, usted está hablando del Hijo de Dios. Y esa mujer iba a dar a luz a ese hijo. Y el dragón estaba muy pendiente de que naciera para devorarlo. Y entonces estamos en estas enseñanzas o en estas reflexiones en tiempo del apogeo de la gran tribulación y de la guerra de Armagedón, para acabar con aquella mujer del capítulo 12. Y justamente este intento de acabar con ese pueblo representado en esa mujer coincide con la segunda venida de Cristo. El Mesías, que este pueblo, representado por esa mujer, por miles de años, ha esperado. Y ha esperado en tiempos verdaderamente duros, muy duros, cuando han sido enviados o llevados cautivos a varios países, cuando han sufrido tiempos de guerra. Dijo Daniel 12, tiempos de angustias cual nunca fue. Y que ahora precisamente estarán participando en un intento del anticristo de acabar con ese pueblo. Pero interesantemente, ese intento coincide con el momento cuando Cristo viene a la tierra, en lo que sí es llamado la segunda venida de Cristo. Le quiero recordar ese detalle, porque en realidad solo ha habido dos venidas de Cristo a la tierra. Cuando vienes, la primera fue para cumplirle a Abraham la promesa que le había hecho de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y el Verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad. Y es cuando el Verbo hizo carne, Jesús, fue a la cruz del Calvario, hizo la redención por el mundo, y a eso se le llamó su primer venida. Pero en esta segunda venida viene exclusivamente a cumplirle a David la promesa que le hizo. ¿Cuál promesa? Le hizo la promesa de que un hijo suyo se sentaría en su trono y que gobernaría el mundo. De tal manera que esta segunda venida nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando viene por la iglesia, Él no viene a la tierra. El Espíritu Santo levanta a la iglesia y la lleva para encontrarse con el Señor Jesús, dijo Pablo a los tesalonicenses, en los aires. Y de allí para estar con el Señor para siempre. Consecuentemente, no hay tres venidas, porque son dos promesas a dos hombres, dos venidas. Sin embargo, algo muy interesante es esto. Alguien me preguntó entonces, si Él vino a cumplirle a Abraham, ¿quién es el que ahora viene a cumplirle a David? Y yo le dije, es el mismo, porque Dios
el proyecto de la gracia de la salvación y el establecimiento de su reino, lo entregó exclusivamente a una sola persona. Todo lo puso debajo de los pies de Cristo. De tal manera que si ahora en estos enseñanzas vamos a estar hablando del juicio que se hace sobre la tierra, tenemos que entender y tener muy consciente de que Cristo es el único que tiene el derecho de hacer juicio siempre. Solo Él. Es muy importante esta cuestión. Y entonces ahora lo que pasa es que en esta segunda venida de Cristo, el Señor da liberación a este pueblo que está con alto riesgo. Y este pueblo habrá de reconocer que este sí es el Mesías que ellos han esperado. Que incluso un día yo dije emocionado, habrían de decir, no como aquel que llegó en un asnito, simulando que era el Mesías. Y yo le dije, es que sí lo era. Pero ¿por qué no se estableció su reino o restauró? Porque Él en esa venida no vino, en su primer venida, no vino a establecer el reino, a restaurarlo. Vino a cumplirle a Abraham la promesa. Y entonces el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario y entonces se abre la redención para la raza humana. Cumpliéndose esa promesa, en ti serán benditas las familias de la tierra. Así que la segunda venida de Cristo coincide con el intento de las tinieblas del anticristo. Coincide con su intento de acabar con ese pueblo. Ese pueblo representado en la mujer del capítulo 12. Pero el anticristo y los ejércitos que él ha de comandar, la profecía dice que serán derrotados. Y si serán derrotados el anticristo y al mismo tiempo también sus ejércitos y los reyes de la tierra que andan con él, por consecuencia se acaba la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón llega a su fin. ¿Y qué otra cosa sucede? Que el anticristo y el falso profeta son hechos prisioneros y enviados al abismo. Pero en esa circunstancia, Satán también es hecho prisionero. Un ángel viene y se lo lleva y lo encierra para que esté allí 1000 años en el abismo. Y yo hice la mención, qué interesante, y me lo preguntaron en alguna ocasión, ¿por qué es quedarse Satán en el abismo cuando es un espíritu y puede traspasar la materia? Puede hacerlo, pero no lo hace porque hay una orden de parte del Señor Jesús que se esté allí 1000 años. De tal manera, dije que con toda propiedad se puede decir que esa condición de carácter final, como ya he leído el capítulo 14, ya estaba presente. ¿Desde cuándo, hermano Ramos? Desde el versículo 14 del capítulo 14, que dice, y miré, capítulo 14, verso 1, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Mesías y el Salvador del mundo es Hijo del Hombre. Porque nació entre nosotros. Y el día que nació como nace cualquier niño.
y se le llamó porque nace bajo las condiciones de cualquier hombre. Consecuentemente, con toda legitimidad se le llama el Hijo del Hombre. Y que debo hacer una precisión, una aclaración, para que no se nos vayan olvidando esas cosas. Voy a hacer esta aclaración. El que fue a la cruz del Calvario no fue en calidad de Dios, del Verbo, no. Porque Dios no puede morir. Y el que murió en la cruz era un hombre llamado Jesús. Porque era hijo del hombre, bajo las condiciones de cualquier hombre. De tal manera que el que pagó nuestros pecados es el representante de la raza humana. ¿Por qué lo digo así? Por una razón sencilla. Porque Satán había vencido a Adán, a quien Dios había creado y estaba en el jardín del Edén. Y con su engaño, Adán fue vencido en las tinieblas de ese engaño. Pero ahora tenemos al segundo Adán, que es Cristo Jesús. El segundo Adán, que tendría entonces que vencer al diablo bajo las mismas condiciones del primer Adán. ¿En qué sentido? En que el Adán no tenía con qué pelear o tener un conflicto con el diablo. Y fue llevado por el engaño. Mientras que Jesús, el segundo Adán, fue a la cruz del Calvario como el hombre más desvalido, que no tiene quien lo defienda ni quien le ayude. Por eso yo mencioné el grito de la soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ese que está en la cruz del Calvario, que era hijo del hombre y que no tenía manera de echar mano de la divinidad, porque Adán había sido vencido como hombre. Y entonces Cristo Jesús, el segundo Adán, tendría que vencer al diablo como hombre. Y gloriosamente el Señor Jesús lo venció como hombre. Por eso, dice Juan, está uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Es decir, dos cosas vio Juan: la corona de oro en la cabeza de ese hijo, semejante Hijo del Hombre, y segundo, en su mano una hoz aguda, que es la que se usa agrícolamente para cortar el trigo, la avena, todas esa clase de productos, definitivamente. Y entonces está diciendo prácticamente que si tiene una corona, lo está representando como un rey. Y si trae una hoz en su mano, significa o significaba el poder de juicio, la facultad, el derecho de juicio. Mire usted, ¿en qué estoy entrando ahorita? Sin duda se van a utilizar muchas versiones, pero quiero esto, por favor, que ya en esa descripción que hace Juan del Señor Jesús, se está hablando de un momento, una condición de juicio sobre la tierra entera. Y a mí me interesa hablar acerca de
el derecho que el Hijo de Dios tiene, que el Hijo del Hombre tiene para juzgar el mundo entero. Una vez más, estoy intentando con el propósito de dejar marcado en su corazón que Jesús, en calidad de hombre, en calidad de Hijo del Hombre, tiene la facultad, el derecho de juzgar a toda la raza humana en todas las naciones del mundo y dominar y gobernar y reinar sobre toda la tierra. Como Hijo del Hombre. Qué interesante. O que sin duda usted ha leído 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Que dice Pablo que el Señor Jesús, el Cristo, ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Pero aquí yo quiero hacer una aclaración. Juzgar a los vivos y a los muertos. Veamos. Nunca olvide que la Escritura enseña en Tesalonicenses que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Es el hombre integral. No puede faltar una de sus partes. De tal manera que si la gente está viva y Cristo viene, puede juzgar a los vivos, porque los vivos están integralmente como alma, cuerpo y espíritu. No anda el alma por una parte y el cuerpo por otro. Alma, cuerpo y espíritu. Por lo tanto es legal, es legítimo que diga que Él habrá de juzgar a los vivos. Pero, ¿y a los muertos? ¿Cómo los va a juzgar? A los muertos los resucita. Con el propósito de que se integren como alma, cuerpo y espíritu. Porque al ser resucitados, ya no son meramente alma y espíritu, sino que también están en su cuerpo. Consecuentemente, es legítima la declaración del apóstol Pablo que juzgará a los vivos y a los muertos. Pero los muertos no los juzga muertos. A los muertos los resucita para juzgarlos en calidad de seres completos. Alma, cuerpo y espíritu. Yo espero que con esta aclaración que he dado quede claro ese asunto tan interesante. Por eso estoy insistiendo en que en estos capítulos, aunque hay tantas cosas de las que luego vamos a tener que hablar, lo que me interesa marcar es el derecho del Hijo del Hombre de juzgar todas las cosas. De tal manera que tengo que apelar a aquel debate que tuvieron los líderes de Jerusalén con el Señor Jesús. Según Mateo capítulo 5, versículo 22. Voy a mencionar solo una parte de ese debate. En ese pasaje el Señor Jesús dice que el Padre a nadie juzga. Para que no se quede la idea, ese ya está juzgado de Dios. Nadie ha sido juzgado. En los términos de juicio, nadie. Y que además el Padre se reserva el no juzgar a nadie. Y el Señor Jesús lo dijo, el Padre a nadie juzga. Que todo el juicio se lo dio al Hijo. Más claro, es categórico. Todo lo que signifique juicio en la raza humana, en la tierra, de principio del mundo hasta el fin, es un asunto que le corresponde al Hijo. Juzgarlo porque el Padre se lo entregó todo el juicio al Hijo del Hombre. ¿Y por qué?
Pues porque el Hijo del Hombre venció a Satán. Porque el Hijo del Hombre tuvo la victoria de redención de la raza humana. Porque el Hijo del Hombre ha mandado al abismo al mismo Satán. Y éste tiene que obedecerla. De tal manera que todo el juicio se lo dio el Hijo. A ver, una vez más, mis hermanos. Mi Padre a nadie juzga. Para que no diga usted, el Padre habrá de juzgar. No, no. Todo lo que tenga que ver con la raza humana tiene que ser el Hijo. Porque el Padre le otorgó esta facultad al Hijo y juzgar en toda la tierra. Por lo tanto, cuando dice el pasaje que hemos leído y que lo estoy mencionando, si usted quiere arbitrariamente, involucraba juzgar a toda la existencia de la tierra, a la tierra entera. Dice el ángel, le dijo, porque la mies de la tierra está madura. Y el verso 16 informa. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra. Un ángel le dijo, la hora de juzgar te ha venido. Pero voy a mencionarlo ahorita. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. ¿Quién hizo eso? El que estaba sentado sobre la nube y que traía una corona y en su mano una hoz aguda para cortar las mies, el trigo, lo que fuera. Era el Señor Jesús, el titular de ese juicio. Y la tierra fue cegada. Desde luego que ese que estaba sentado sobre la nube, dije, es el Señor Jesús. Queda claro, no será el segador. El Señor Jesús no andará cegando la tierra, pero Él lanzó la hoz en un acto de ordenar que la tierra fuera cegada. Porque serán los ángeles los que habrán de cegar la mies de la tierra. Pero el Hijo del Hombre, el que estaba sentado allí, era el titular y era el que ordenó, por así decirlo. Al aventar esa hoz, estaba dando la orden de que empezara el corte en toda la tierra. ¿Por qué razón? Por una razón muy hermosa. Porque el Señor Jesús es a quien el Padre, en calidad de Hijo del Hombre, no en calidad de verbo, en calidad de Hijo del Hombre, es el que tiene autorización para cualquier juicio. Y en esto es consistente Juan 5, que el juicio Dios se lo dio al Hijo. Por lo tanto, yo le diría, ¿quién juzgará a las naciones vivas? El Hijo. ¿Quién juzgará a los muertos que han de ser resucitados y aparecer ante un trono blanco? El Hijo. Porque todo el juicio se lo dio al Hijo. Para que usted tenga esa interpretación en su alma. Desde el versículo 15 del capítulo 14. Una vez más, desde el verso 15 del capítulo 14, donde un ángel le dice al que estaba sentado sobre esa nube blanca
que es el Señor Jesús, le dijo que lanzara su hoz aguda que tenía en su mano y que la lanzara para cegar la tierra. Pero aquí vaya poniendo cuidado en lo que dice, porque le está diciendo que haga eso. Porque la hora de cegar había llegado. Y le voy a decir, no le dijo así, pero voy a insistir. El ángel le dijo, porque la hora de cegar ha llegado y la mies de la tierra está madura. Y le da una razón más. Escúcheme, por favor. No se distraiga. Escúcheme. Le dijo, lanza tu hoz sobre la tierra, porque la mies de la tierra está madura. Y le da una razón, que usted póngala en su entendimiento. Le dice el ángel, porque la hora de cegar te es venida. ¿Cómo? No le dijo entonces la hora de cegar ha llegado. ¿Por qué? Porque cualquiera podría dar la orden. Pero aquí, de manera específica, le dice, la hora de cegar te es venida. Tú eres el que tienes que dar el mandato para que se inicien los juicios sobre la tierra. Consistente con lo que dijo en Juan 5, el Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Y si ahora iba a lanzar el corte sobre la mies en la tierra, tenía que estar exclusivamente a cargo del Hijo. Por eso el ángel le dice al que estaba sentado en esa nube, lanza tu hoz sobre la tierra, porque el tiempo, fíjese bien, de cegar te es venido. En otras palabras, esto te corresponde a ti, iniciarle el juicio. Te es venido. No le dijo, es venido. Te es venido. Después de eso se haría la vendimia, que era en este caso cortar las uvas y recoger la cosecha. Y en el versículo 19 dice que fueron echadas en el lagar de la ira de Dios. Esa es una figura extraordinaria que conviene pensarla, porque tiene un capital extraordinario de fe. Y en el verso 20 hace una declaración muy significativa, diciendo, ya se cortó la uva, ya se levantó esa cosecha, y el lagar fue hollado o pisoteado fuera de la ciudad. Toda esa cosecha lleva al lagar, que ese era el lugar donde se echaba la uva, se pisoteaba hasta que lograran que saliera el vino, el jugo de la uva. Pero en este caso está representando algo más. El lagar era donde se pisoteaba lo que no servía, por así decirlo. Y el Señor Jesús fue llevado fuera de la ciudad, al lagar de la ira de Dios. Porque la justicia divina estaría reclamando el pago por los pecados del mundo. Y entonces Cristo Jesús
se hizo uno de nosotros allí en el Agar. Note eso. No dentro de la ciudad de Jerusalén. Y eso me recuerda que el Señor Jesús fue crucificado no dentro de la ciudad, sino fuera. Qué simbólico es esto. Allá donde se sacrificaba lo indigno. Como dijo uno de los ladrones, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Y pienso, mire nomás qué consistente es esto que se dice, consistente con el versículo 20, que dice, y el Agar fue hollado o pisoteado, sería fuera de la ciudad. Y el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 12, mire lo que dice. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Se hizo uno con nosotros en el Agar de la ira de Dios, donde Él derramó su sangre. Y yo dije en una de las enseñanzas que por allá por Génesis 9 dice que la vida está en la sangre. No que es la sangre, sino que la vida está en la sangre. Pero en ese lagar de la ira de Dios donde Jesús fue maltratado, su sangre se derramó. Y al derramar su sangre, derramaba su propia vida. Y al derramar su vida, estaba pagando el rescate por nuestro pecado. ¿Qué sería entonces lo que acabo de decir? Que sufrió fuera de la ciudad, donde se sacrificaba o se consumaba lo despreciable, lo inútil. Allá fuera de la ciudad, el Señor fue sacrificado y se asoció con nosotros. En el lugar donde se sacrificaba lo que no servía, lo que era despreciable. Y en ese sentido, en la cruz del Calvario, el Señor Jesús hizo causa con los despreciables de la tierra, los indignos de la tierra. Pero al derramar su sangre en esa cruz, que es el altar del sacrificio, nos justificó. Y fue así como llegamos al capítulo 15, al escenario de la gran tribulación. Desde luego las cosas, los juicios que aquí se mencionan, no necesariamente está diciendo que sucedieron todos al mismo tiempo. Durante los 3 años y medio, sin duda, fueron sucediendo estos hechos. Y empieza diciendo, y vi otra señal en el cielo, grande y admirable. Una señal única y sorprendente. Pero, ¿por qué esa señal grande y admirable? Bueno, porque con ella, cuando esa señal se cumpla, se habrá de haber consumado toda la ira de Dios. Los juicios de Dios sobre la tierra se han consumado. Pero pienso,
sería esta señal grande y sorprendente y admirable, según lo vio Juan, lo entendió Juan, por lo que ha de venir sobre la tierra y sobre la raza humana. La tierra y la raza humana conocerán tiempos terribles. Pero como nuestro rumbo es llegar a los capítulos 15 y 16, que son como profecías semejantes, porque con ellas empiezan y se consuman los juicios de Dios. Y Juan dice que vio otra señal en el cielo. Y si Juan dice que vio otra señal del cielo, yo le preguntaría, ¿y cuál es esa llamada señal? ¿A qué llamó Juan señal? Le llama a lo que vio. ¿Señal? ¿En qué consiste, Juan? Mira lo que estoy viendo. 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras, las últimas, porque la hora de cegar, y note cómo le dice el ángel, insisto de nuevo, la hora de cegarte es venida. No le dice la hora de cegar llegó, sino te ha llegado la hora de cegar. El Hijo, en carácter de titular del juicio sobre la tierra. Qué interesante que de manera arbitraria, dije yo, me estoy acordando de que hay aquí el ángel del agua. Y yo pensé, ¿no será este ángel el que venía al pozo de Batseba o donde estaban los enfermos, donde el Señor Jesús sanó a aquel que tenía más de 30 años enfermo? El ángel del agua. Pero también hay ángeles, uno que tenía poder sobre el fuego y causó un incendio en el sol que quemó gente. Solamente lo menciono por mencionarlo para saber cuántas cosas estaba viendo precisamente el hermano Juan. Pero antes hay otra visión. Según el verso 2, dice que vio un mar de vidrio mezclado con fuego. Y aquí encontramos a un grupo muy particular que interesantemente cantaba 2 cánticos. 2 cánticos. Dice al final del verso 2 del capítulo 15 que estaban sobre ese mar de vidrio, que sin duda ha de ser una referencia al cruce del Mar Rojo, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Yo siempre evité decir cuando los hebreos salieran, porque podía haber en muchas partes hebreos, pero no en todas partes hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, cantaron, según Éxodo 15, el cántico de Moisés. Y ese relato implicaría que eran los hijos de Israel y que además cantaban el cántico del Cordero, que para algunos intérpretes
Estos eran creyentes gentiles, pero que habían creído en Cristo. En realidad yo no encuentro apoyo para decirlo de esa manera. Porque la salvación era para judíos y gentiles. La salvación fue un proyecto que cubría toda la tierra. Ese evangelio llamado el evangelio eterno. De tal manera que yo creo que es muy claro. Y yo hice en alguna ocasión una aclaración. ¿En qué sentido? En que el proyecto eterno de salvación, Dios lo diseñó desde la eternidad. La manera de salvar a la raza humana, de salvar al hombre, es el evangelio eterno. Y que ese evangelio había de pasar por las generaciones diluvianas. Después de eso, llegó con Abraham. Y dice Gálatas que evangelizó a Abraham. Qué interesante. De tal manera, escúcheme bien, de tal manera que el proyecto de salvación no era un asunto para los judíos en exclusiva, no era un asunto para los gentiles en exclusiva, era un asunto para judíos y gentiles. Por eso Pablo dijo, aquí no hay ni judío ni gentil. Eso es una cuestión de la salvación, no podemos separarla entre un grupo y otro. La salvación vino a todos, a toda la tierra, a todo el mundo. Que si usted me dice que de los judíos, los hijos de Israel, nace un reino, y que ese reino había de servir como luz del mundo. Ese reino en el cual el rey fue David tenía la misión de enseñar al mundo gentil las cuestiones divinas, enseñarlos. Pero ese reino nada tiene que ver con ser gentil. Ese reino es estrictamente un asunto del pueblo de Israel, que por eso le dijeron, el Señor Jesús les dijo a los discípulos, no vayan con los gentiles, tampoco con los samaritanos, sino solo con las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué exclusivamente a ellos en ese tiempo? Porque Israel no había consolidado su fe en los proyectos de Dios en relación al papel que iba a desempeñar Israel. Podrán decir lo que quieran, pero era entonces necesario que todo ese tiempo se les hablara a los hijos de Israel para que fueran creando conciencia de quiénes eran ellos y el papel que desempeñarían, de tal manera que en el tiempo de Cristo es el tiempo que se predicó y se siguió predicando solo a ellos. Pero ya en Mateo 24:14 se da una orden más arriba. Y este evangelio del reino, ¿cuál reino? Ese reino del que acaba de hablar, ese reino donde David fue, ese reino que habría de restaurarse, de ese reino. Será predicado el evangelio del reino a todo el mundo
por testimonio a los gentiles. Clarito. Este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles en todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque está por instalarse o por restaurarse el reino prometido a David, donde su hijo reinaría sobre las naciones del mundo. Y era necesario entonces que las naciones de todo el mundo estuvieran enterados de qué implicaba el evangelio del reino. Y es muy justificable entonces esta cuestión. Dije, y cantaban el cántico del Cordero, que para algunos intérpretes eran creyentes gentiles, pero no era necesario, porque cuando salieron de Egipto, junto con los hijos de Israel, se fueron muchos que no tenían nada que ver. Y estos fueron grupos muy rebeldes, que no alcanzaron a entrar a la tierra de la promesa. Y entonces esto me lleva, en el capítulo 15, me llevó, mejor dicho, hasta el capítulo 16, porque estoy haciendo eso. Estoy dando brincos a distancia. Y entonces, en el capítulo 16, versículo 16, habla de Armagedón. Por única vez, usted no vuelve a encontrar esa palabra Armagedón una vez más. Y dice, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Fue una declaración muy reducida, escueta, pero sí dice en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y quiero que usted tome nota de eso. En el lugar. No dice en un lugar, que podía ser en cualquier lugar de la tierra, sino en el lugar, en el sitio específico de la profecía. Capítulo 16, versículo 16. Aunque se percibe que eso de ese lugar de Armagedón fue un lugar donde se congregaron muchos ejércitos. Pero eso de que los congregó significa sin duda que sí hubo convocatoria. Y luego en el capítulo 19, versículo 19, ya habla con más claridad y describe ese asunto. Dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos. Note usted eso, los reyes de la tierra, porque a veces se piensan que todos son creyentes. Lea el Salmo 2, a ver qué tan creyentes. Y vi la bestia, el anticristo, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo. Aquí ya da una escena distinta, no una nube o un caballo, porque el Señor Jesús se dio a conocer allí como un caudillo de guerra, en un brioso corcel, diría yo, hacer guerra contra él y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta,
que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Ese grupo, al cual una de las copas de la ira de Dios serían los que habían involucrado adorando al anticristo, adorando su imagen, tomando su número o su nombre. Este es un grupo distinto del resto. Dice así: estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, ardiendo en azufre. Qué duro, de veras. Qué durísimo esa declaración tan específica. Dije yo que en ese pasaje del capítulo 16, versículo 16, nos dejó con la sencilla declaración y sin más información. Solo nos dijo que ese lugar es llamado Armagedón, pero que ya en el capítulo 19, verso 19, nos habla que se ha reunido una gran congregación, un gran ejército, que dije por supuesto como resultado de una convocatoria, y los congregó en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero ya en el verso 19 dice: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Luego hablaremos de eso. Estoy haciendo de nuevo esa especie de resumen. Había una intención de guerra, una instrucción de guerra que abrigaba el anticristo para destruir a ese pueblo de esa mujer del capítulo 12. Y cuando las condiciones están más agravadas, como nunca, yo digo, la gran tribulación, el Armagedón a tope, se da justamente cuando el Señor Jesús viene a la tierra, en lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Y por supuesto, grave es esto, que ese venir a la tierra del Señor Jesús tiene la finalidad única de cumplir la promesa que se le hizo al rey David. No se le hizo la promesa a David de una iglesia. A Abraham se le hizo la promesa de salvación. A David se le hizo la promesa de un reino. De tal manera que nada tiene que ver esto con la iglesia. Que un hijo suyo se sentaría en su trono para reinar sobre todas las naciones. Y en esa segunda venida, el Señor vence al anticristo, poniendo fin al gobierno usurpador de Satán, que tenía dominio en todas las naciones, pero que representaba las intenciones de Satán. Y cómo me alegra lo que alguna vez comenté, en el sentido de que el diablo, según el capítulo 12, estuvo muy pendiente de cuando el hijo de esa mujer, el hijo con mayúscula, cuando el hijo naciera, él podía devorarlo, acabarlo, quitarle la vida. Sin embargo, por todos los medios, Satán no pudo enterarse de tanto niño. ¿Cuál era el niño? Y yo dije, por una razón muy sencilla, porque Satán no es omnisciente, mientras que Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, es uno de sus gloriosos atributos. Y Satán fracasó y no pudo lograr lo que quería. Y ahora quiere una venganza contra el pueblo de esa mujer, el pueblo que esa mujer representaba. En el capítulo 12, el hijo nació y fue arrebatado para Dios. El hijo nació, que es Cristo, y no se fue a su padre, lo llevaron
El Espíritu Santo, que era el titular encargado de su ministerio, cuando estaba en el monte de las Olivas, bendijo a los hermanos y en ese momento dice fue levantado. No dice que se levantó, no dice que se fue, porque el titular del ministerio de Cristo le pertenecía al Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo, digo, sin duda, el que lo levantó para entregárselo a su Padre. Y su Padre le diría: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y Satán fracasó, pero ahora le espera una nueva derrota a través de su prestanombre, que es el anticristo, tratando de venganza contra esa mujer, contra ese pueblo. No podrá cumplir ninguna venganza, porque dice la Escritura que estará presente en ese tiempo el arcángel Miguel, que es un arcángel protector de ese pueblo, con el que ha luchado contra Satán, dando en cierta manera a entender que tenían tienen una jerarquía semejante, una jerarquía que Satán ahora la usa para mal, una jerarquía del arcángel Miguel que la usa para bien del reino de los cielos. Y consecuentemente no podrá, porque en el momento en que esté por lograr su consigna de aniquilar a ese pueblo, el Hijo de Dios ya no viene en carácter de hijo del hombre, puedo decir, el Hijo de Dios, y viene y ejerciendo poder del Altísimo, derrota el ejército del anticristo y derrota a sus colaboradores. Por lo que puedo decir con gozo, vuelve a fracasar, como lo dice en el versículo 20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, él y sus colaboradores. Pero había mencionado en el capítulo 16, dejamos el 15 y seguimos haciendo esos brincos tan grandes. Y empieza diciendo: y vi otra señal en el cielo, grande y admirable. ¿A qué le llamabas señal grande y admirable? Dice: es que vi 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y mire lo que dice, aunque ya lo hemos mencionado. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, los que habían alcanzado la victoria de la bestia o sobre la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Interesante. Pero yo quiero que usted regrese un poco. ¿Quiénes estaban allí? ¿Qué grupo en particular se le da importancia en este capítulo 15? Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria. ¿Quiénes eran ese grupo que estaba allí y había alcanzado la victoria? Habían vencido sobre el anticristo, sobre su imagen. No aceptaron su señal ni el número de su nombre. Este grupito en particular, a este grupo en particular, a ese que evidentemente habían venido de la gran tribulación, porque claramente dice que venció sobre la bestia, sobre la imagen, sobre el número, sobre el nombre, que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Pero en realidad, Cristo Jesús es el titular de los reinos y es el titular de la salvación. Es correcto que en uno solo Dios haya puesto todo. Y todas las cosas, dice, las puso debajo de sus pies. Pero ¿qué estaba pasando en realidad? ¿Qué se estaba juzgando o haciendo juicios? ¿Sobre qué? Está manifestándose el juicio que Cristo tiene sobre la raza humana, sobre la tierra entera. Lo que dice el Padre: no juzga a nadie, pero todo el juicio se lo dio al Hijo. Dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Era un asunto de justicia. Por eso dije, en todo esto que estamos leyendo, yo quiero que usted observe que está resaltándose el derecho de juicio que Cristo tiene como hijo del hombre. Como hijo del hombre. Porque como el Verbo, como Dios tiene todo el derecho de juicio. Pero en este caso está hablando el derecho de juicio del Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque Cristo Jesús venció en todo. Y siendo el más desvalido, venció a Satán. Por lo tanto, lo que se está diciendo aquí es los ángeles diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Todas las naciones tienen que ir un día ante el Señor Jesús para adorar a Dios. Y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio. Nos encontramos el tabernáculo del testimonio, que precisamente a Moisés, Dios, el Señor le dijo, ten cuidado de hacerlo como el modelo que te ha sido mostrado. ¿En dónde se le mostraron? Aquí está, dice que estaba en el cielo. Y un día a Moisés se le mostró. Pero ¿quién le mostró a Moisés? Yo quiero que piense usted, ¿quién le mostraría a Moisés el tabernáculo? Usted me está diciendo, Dios el Padre. No, todo estaba a cargo del Hijo. ¿O no dice que Moisés prefirió el vituperio de Cristo? Y si a Abraham se le evangelizó, según la carta a los Gálatas, ¿por qué no pensar que a Moisés también se le explicó? Y que eran gente conocedora del reino de Dios. Y salieron del templo 7 ángeles. Aquí es donde empieza a decir la visión. Que tenían 7 plagas. Vestidos de un lino fino, lino limpio y blanco. Y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 seres vivientes, que se dice que eran querubines, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y el templo fue lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia. Y ninguno podía entrar en el templo. Ahí lo vamos a dejar. ¿Qué aclaración podía darnos esto? Que no había posibilidad de intercesión, porque los sacerdotes no podían entrar al santuario. Y si no hay intercesión, quiere decir que eran juicios irrevocables, que no había manera de cambiar nada. Ahí nos vamos a quedar, mis hermanos. Hay tantas cosas que podemos decir, pero ya estaremos haciéndolo. Vamos a orar y decirle, Señor, gracias. Padre eterno, muchas gracias por estas cuestiones tan maravillosas, por estas palabras, por esta profecía que nos has dado en tu palabra. Te ruego, Señor, que nos bendigas y que nuestro corazón sea lleno de ti. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Danos tu bendición. Amén.
Amén.